Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a esta primera edición de Abusado, el programa donde vamos a tratar temas de interés general desde una perspectiva jurídica. Sus anfitriones son su servidor Marco González. Y yo, Emiliano Castro Mayorga. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un romanista y que tiene un doctorado en Derecho. Su nombre es Francisco Javier Lara Castro. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias Muchas por gracias. contestar a nuestra invitación y venir. Un honor. Muy bien, maestro. Queríamos iniciar directo al grano. Podemos decir que en nuestra sociedad, en nuestro país, México, hay una especie de círculo vicioso entre la impunidad y la cultura de la ilegalidad. Bueno, más que como círculo vicioso, de alguna manera es una actuación que se ha vuelto cotidiana, en la que podríamos decir de siempre se ha caracterizado precisamente por la impunidad. Más que la idea de legalidad o ilegalidad, la impunidad. ¿Por qué? Porque la ley existe, la norma jurídica existe. El tema está en que se vuelve ilegal cuando, obviamente, no se cumplen los preceptos previstos en la misma y aun cuando sancione las conductas con las cuales quiere regular, atacar, etc., obviamente la norma pierde su fuerza y se convierte precisamente en esta práctica de impunidad, sobre todo cuando vemos que no es pareja la aplicación del derecho. La aplicación del derecho se vuelve de alguna manera acomodaticia o circunstancial a las condiciones propias, pues a lo mejor del ejercicio del poder, del estatus social, por eso digo que ha sido de siempre. ¿Por qué? Porque sabemos de origen, pues incluso la diferenciación que puede haber de un tipo de normas para una clase social respecto a otras. Y aunque estamos en esta lucha constante en la que pretendemos que el derecho sea un conjunto de normas generales y para todos, la medida de las reglas conforme a las cuales se aplican muchas veces nos hacen caer en circunstancias en las que vemos que no se aplica en la misma medida. Entonces, ¿esto qué consecuencia produce? Precisamente la impunidad, y que aun cuando existan normas jurídicas para regular esto, al no cumplir con los fines propuestos, entonces caemos en esta idea de lo que tú precisamente me has preguntado en relación a la ilegalidad. Este problema de la desigualdad ante la ley, podemos decir, se presenta también en otros países, como en Estados Unidos. ¿Es más marcada en México? A ver, es más marcada en países como México, como podríamos decir a lo mejor algunos otros países a nivel global, en el sentido de lo que la composición del ordenamiento jurídico requiere o necesita, según incluso los filósofos del derecho, para satisfacer las características de ser realmente un orden jurídico. Y una de ellas es precisamente la autorregulación que el derecho debe de tener para irse regenerando, actualizando y obviamente llevando a cabo la regulación de conductas como estas que pueden ser desde el punto de vista de la desigualdad, las que producen que realmente no se vea como una norma general, sino una norma parece que dirigida o con consecuencias nada más para un determinado sector. Entonces ahí es donde vemos que en un sistema jurídico como el mexicano podemos estar en algunas condiciones bajo este supuesto. Pensemos simple y sencillamente en la necesaria implementación de una reforma a los derechos humanos como la de junio del 2011, cuando pues por primera vez se atreve, vamos a decirlo así, el constituyente permanente a través de la reforma a la Constitución a hablar de dignidad de la persona humana como un derecho
humano para todos. Entonces, parece como si antes esto no hubiese sido posible o no hubiese existido en el ordenamiento jurídico mexicano, lo cual en mi apreciación es erróneo. Pero el hecho de que esté consagrado en la norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de alguna manera nos hace ver que vamos en ese camino que ya he dicho, hacia la búsqueda de que no haya esta diferenciación entre cómo le aplico la norma a un grupo, cómo le aplico la norma a otro grupo, sino que sea bajo la misma medida o bajo los mismos parámetros para todos. Y basándonos en esto que dice que, pues, antiguamente nuestra constitución, nuestra forma de ver las normas era como un poco más precaria a lo que es actualmente, ¿usted cree que el origen de todas estas problemáticas provienen de la forma en que se generó nuestro derecho? Hablando de la revolución, de la independencia, que el derecho mexicano, todos los cambios que ha habido en la Constitución y todas las nuevas constituciones que ha habido, han sido debido a una guerra previa o una guerra civil o distintos conflictos. Entonces, ¿cree que el origen de nuestro derecho mediante la guerra hace como consecuencia una problemática? Bueno, primero a lo mejor sobre eso podríamos decir que el origen, más que del derecho, tendríamos que estar hablando del origen del sistema jurídico mexicano, particularmente, porque al final todos los ordenamientos se rigen por distintas influencias, todos. Sí puede ser particular la forma en que podemos ver las tres grandes constituciones de México. No voy a decir que todas, pero las tres grandes constituciones, que es la de 1824, la de 1857 y la que nos rige actualmente, que es la de 1917, las tres, pues sí, son producto o consecuencia de un movimiento armado. A ver, esto puede o no determinar la influencia en un determinado ordenamiento jurídico. En el caso de México parece que sí hay una marcada influencia. Es más, yo he sido de los que desde que estudié el derecho constitucional y en el análisis histórico de la Constitución de 1917 en lo particular, pues nos damos cuenta que es el resultado de un pacto militar, que al final de cuentas era necesario, que también eso es importante, para poder establecer el status quo, pues, de la paz, podríamos verlo desde ese punto de vista. Pero es un pacto militar que al final de cuentas repercute en la necesaria reestructuración y reorganización del Estado, porque de los distintos bloques militares o armados que había en este contexto de 1910 a 1917 o incluso a lo mejor hasta 1924, después del asesinato de Francisco Villa, son movimientos armados y grupos armados que buscan necesaria identidad política en el Estado, lo cual podemos decir que ha sido cumplida o satisfecha a partir de la idea de los institutos políticos que identificamos como partidos políticos. Entonces, en este sentido, sí podríamos decir que hay una influencia de este tipo, violenta, para la cuestión de configurar el ordenamiento jurídico mexicano y en este caso la Constitución. Sin embargo, tampoco es algo que lo determine, porque al final de cuentas, consagrar en la Constitución otro tipo de derechos, como derechos sociales, como los derechos humanos, principios incluso que ante la idea de alterarlo, pues fue lo que finalmente lleva a esta paz a partir de 1934 hasta el día de hoy con la nueva titular del Poder Ejecutivo, de que han sido incluso periodos de gobierno completos con excepción de los del maximato, que todavía estaban los efectos quizá de la violencia en ese momento de la revolución. Y en cada uno de los periodos podemos decir que con independencia de la violencia se ha buscado una adecuación del derecho a las circunstancias propias de su momento. Claro, también tenemos que ver
porque la Constitución, en cuanto a su texto, nada tiene que ver el texto original de 1917 con la Constitución que tenemos hoy en día. Claro. Y sabemos por cuestiones históricas pues que esto ha sido por la adecuación que cada gobierno ha considerado necesaria para llevar a cabo lo que ha ofertado políticamente para poder cumplir con ello. Ojo, lo que ha ofertado políticamente, no lo que la sociedad demanda o lo que la sociedad requiere. Ahí es cuando entra en contraposición, por un lado, la existencia de un constituyente permanente que debe de estar o puede estar revisando la Constitución frente a quienes tienen facultades según la misma Constitución para proponer reformas constitucionales. Y mientras la tenga el titular del Poder Ejecutivo, pues obviamente va a querer adecuar el contexto de su proyecto o plan de gobierno a las condiciones de la Constitución o a la inversa, que la Constitución se adecue a sus condiciones de gobierno. Como está sucediendo en estos momentos. No, como ha sucedido siempre. Porque lo del Plan Nacional de Desarrollo, que es obviamente de formación creciente y de exigencia reciente, de los últimos, ahora sí que 40 años, al final de cuentas tenía esa finalidad o tiene esa finalidad, que los ciudadanos sepamos cuál es el plan de gobierno de aquel o aquella, como el caso actual, a quien vamos a elegir como titular del Poder Ejecutivo. Pero el problema o la limitante que está en este Plan Nacional de Desarrollo es que luego no se le da seguimiento o no tiene ningún efecto jurídico para los efectos de cumplir con los fines sociales, repito, que el país está exigiendo o reclamando. Entonces, ahí es donde hace falta, en esto estoy recordando la tesis de un egresado de licenciatura, un exalumno mío, que el Plan Nacional de Desarrollo se convierta pues de entrada en una ley de gobierno e incluso agregándole un poco a esa propuesta de este alumno, yo le decía, y no solo eso, sino que mínimo 30 días antes de la elección, todos los ciudadanos conozcamos el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por cada uno de los candidatos, porque a lo mejor votaríamos más por el Plan Nacional de Desarrollo que por el candidato en un momento dado. Es el problema que tenemos con que en los debates nada más se andan criticando entre ellos y no proponen prácticamente nada. Es tirar cacayacas, nada más. Es querer, obviamente, regirse en un ejercicio político por el mediatismo, la influencia hoy en día de las redes sociales, que alguien llegó en algún momento a decirme, bueno, pues es que el presidente López Obrador ni siquiera sabe lo que es una red social. No la necesita. Con esta red social que se llama grupo de seguidores, de followers, a los que incitaba incluso a la violencia, tomen la calle de la Avenida de la Reforma en la Ciudad de México, tomen los pozos, pues con eso tenía. No necesitaba realmente estar en cualquiera de las redes sociales, que no me voy a poner a citarlas porque yo también las desconozco totalmente. Entonces, en realidad esto representa, vamos a decirlo, un incumplimiento desde mi punto de vista de lo que el mismo artículo 25 constitucional establece para el caso de la Rectoría Económica del Estado. Ahorita me acordé lo que dijo de que es una posibilidad del que el Poder Ejecutivo pueda moldear las leyes respecto a, pues, a su conveniencia, ¿no? Antiguamente, según tengo entendido, existía el poder conservador, o sea, existían 4 poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo, pero existía otro cuarto poder, el conservador, que a pesar de su nombre, su misión era pues hacer que que los otros 3 poderes se adaptaran a lo que dijera la Constitución. Es como una especie de amparo, pero un amparo ya como un poder real del Estado, ¿no? Entonces, ¿usted cree que deberíamos de tener algo así realmente? Porque se supone que el poder judicial tiene que encargarse de que los demás poderes pues cumplan, ¿no?, con lo que dice la Constitución. Pero tener un poder aparte que se encargue de que los demás poderes se
adapten a la Constitución realmente y a todos sus valores, ¿no? Que es lo que está constituido la Constitución, ¿no? Valores y pensamientos. Deberíamos tener un poder de vuelta que rijan a los demás poderes para seguir la Constitución de vuelta. A ver, en un sistema republicano, vamos a decirlo así, como el que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso de México, la posibilidad de instituciones necesarias precisamente para regir la vida pública del país, pues ese es uno de los fines del ordenamiento jurídico mexicano y del ordenamiento jurídico en general, que dentro de la estabilidad que propugna como característica el ordenamiento jurídico mexicano, o como un deseo, como luego dicen los teóricos del imperio de la ley, que este rule of law se caracteriza, entre otras cosas, por conocerse claramente cuáles son las reglas precisas y exactas del juego. Ante lo que estamos viviendo como circunstancia política en el país con esto de la reforma judicial, pues estamos obviamente viendo que son medidas o actuaciones de tipo político que inciden en el ámbito jurídico y constitucional del país, que atenta clara y evidentemente contra esta idea republicana, porque una de las características es esta división de poderes que tú has hecho, aun cuando hablemos de este cuarto poder. Este cuarto poder, que de alguna manera podemos verlo más como un custodio de la misma Constitución, tal vez como un tribunal que al final de cuentas en el ámbito constitucional esté por encima de cualquier otro poder. Esto tiene sus riesgos definitivamente, porque la idea republicana se trata de que ningún poder esté por encima del otro, sino que haya un equilibrio entre ellos. Entonces, a este respecto yo considero que podría ser más sano, si es que ese es el adjetivo, para el orden jurídico mexicano desde el punto de vista del sistema político, que en las reglas del ejercicio del poder, léase el caso del titular del Poder Ejecutivo, lo primero que necesita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es decirnos en un artículo expresamente de qué va a ser responsable el titular del Poder Ejecutivo. Porque así como hay responsabilidades para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para sus integrantes, léase los ministros, así como hay responsabilidades para los titulares de los poderes, del Poder Legislativo en sus dos cámaras, y también del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Administración Pública Federal, a partir del artículo 94 de la Constitución así lo consagra. Sin embargo, para el titular del Poder Ejecutivo no existe esa responsabilidad. Parece como si este principio o esta regla que tanto trabajo le costó y la vida misma a Francisco I. Madero en relación al sufragio efectivo no reelección, se convirtiera más que nada en la tumba de la no responsabilidad, o sea, no eres responsable de nada. Entonces ven, te vamos a presumir durante 6 años como presidente, cuando termines te vas y te retiras a tu rancho y se acabó ya tu función, porque ni te vamos a enjuiciar ni te vamos a hacer responsable de nada. Y si lo analizamos históricamente, realmente todos los presidentes han resultado responsables directamente de algo. Claro, ellos buscan en el juicio de la historia lavarse las manos, empezando a lo mejor por el caso de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 con Díaz Ordaz, el caso del Día de Corpus Christi con Luis Echeverría en 1971, y así sucesivamente podemos ir enlistando una serie de condiciones que, incluido, por ejemplo, las medidas económicas durante el gobierno de López Portillo, pues lo que representaron fue la pérdida de patrimonios, capitales, familias, como pasó con la crisis del 95, bueno, la ampliación de fluctuación del tipo de cambio en 1994. Pero era una devaluación tal cual, y esto representó también pérdidas de patrimonios, de familias, de vidas humanas.
Los bancos se convirtieron en lo que no querían ser, agencias inmobiliarias y agencias de coches. ¿Ellos para qué querían los coches que le habían dicho a los mexicanos que sí podían comprar? Porque según Salinas de Gortari ya vivíamos en un país de ricos. Pues entonces, esa responsabilidad es precisamente la que hace falta. Y ahí yo, más que un cuarto poder, un poco por cerrar la idea, algo que siempre pensé o supuse que podría llevarse a cabo, era que, por ejemplo, el Senado, que para mi gusto es una sobrerepresentación política, hablando de las entidades federativas, mal llamadas estados en la Constitución, realmente son entidades federativas, para la cuestión del pacto federal, pues que en lugar de que estén ahí dos que son del mismo partido y uno que es la segunda fuerza, pues a lo mejor que estén los dos de las dos fuerzas políticas más trascendentes en cada entidad política, pero incluso que el titular del Poder Ejecutivo sea asistido por un consejo, hablando de conservadores, que aparte la palabra tampoco queda tan mal, aunque dicho sea paso, en paz descanse don Efraín González Morfín, se reía de mi idea cuando lo decía yo así, un consejo de notables, que cada legislatura de cada estado nombre a una persona honorable, volviendo al jus honorum de los romanos. ¿Para qué? Para que comparezca en una reunión, pues mínimo mensual, con el presidente de la República para la toma de decisiones. Yo creo que con eso, más que querer cuidar un texto, que me parece muy bien, y más como lo ven los constitucionalistas, esta constitución, que es la primera constitución social del siglo XX, fue lo primero que nos dijeron en la facultad, incluida mi generación. Pues obviamente yo, más que la letra, a mí la letra no creo que me diga mucho, me dice más el pueblo de México. Y tal vez si tenemos a este grupo de personas diciéndole, al menos advirtiéndole al señor presidente, cuidado con las decisiones que usted va a tomar, porque esto de que haya alguien despotricando a las 7 de la mañana todos los días frente a las cámaras, pues yo no creo que eso sea política de interés público. Yo, Paco Lara, si alguien lo ve de otra manera, bueno, pues que me disculpe, es una visión a lo mejor muy limitada que yo tengo, porque trabajo hay muchísimo. Y es una de las cosas que, por ejemplo, yo sí puedo decir, y no, esto no quiere ni siquiera que ver con mi filiación política, porque no pertenezco a ningún partido político, y al partido al que pertenezco no lo puedo decir aquí frente a las cámaras, que sí tengo credencial, es obviamente la forma de llevar a cabo su ejercicio del trabajo y del poder público, pues de personas como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, pues que no paraban, andaban por todo el país viendo, buscando, haciendo, moviendo. Los resultados podrán ser muy negativos para muchos, pero el trabajo evidente y el intercambio y la interacción social es algo necesario para darte cuenta de lo que está pasando, no encerrado en los pasillos de Palacio Nacional, enseñándole a tus amigos en videos privados como este, mira, y aquí está el cuadro del virrey no sé qué, y aquí dormía en esta habitación no sé cuántos, pues eso... Los jarrones de Maximiliano. Los jarrones de Maximiliano, eso es muy fácil de contar, pero no veo yo, y sobre todo cuando a lo mejor en la visita social, pues vas y eliges hacerle la visita a las personas que a ti te conviene o que te dicen que tienes que visitar, ¿no? Entonces ahí yo considero que ese grupo de notables que pudiese ser visto como ese partido conservador podría ser un grupo de personas que tengan incluso un diálogo constante con el Poder Legislativo, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esa es otra, no sabemos quiénes vayan a ser ahora. ¿Sí? Al inicio habló sobre que no debe de haber ningún poder por encima de otro en una república. ¿El Ejecutivo, en nuestro caso, tiene poder por encima de los demás? ¿No? Pues hoy en día es una muestra clara y evidente. Además, es muy curioso el fenómeno. El presidente, dentro de sus ideas, estoy hablando del anterior, plantea o propone esta reforma, hablando de la reforma judicial, plantea esta reforma y le endosa el costo político
de la reforma al poder legislativo. Es como decir, tú encárgate de los trapos sucios y de la guerra sucia. A mí no me involucres. Y no me involucres, ¿por qué? Porque entre mis planes está que esta señora a la que le voy a dar el bastón de mando y la voy a llenar de, iba a decir de incienso, pero no, eso sonaría a iglesia y estos no creo que sepan de esas cosas, pero bueno, de los humos esos que quemaron ahí para embestirla como candidata, ¿no? Entonces, a esta no me la desgastes, no me enfermes el contexto político del Estado y tú encárgate de que se lleve a cabo la reforma. ¿Yo qué voy a hacer por ti o a favor tuyo? Aunque esté prohibido por la ley electoral, aunque no esté permitido, pues yo le voy a hacer promoción al partido para tratar de convencer al electorado de que vote por la planadora Morena, por la planadora Guinda, en el titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Resultado, lo consiguieron. Entonces, ¿qué hago? Pues llevo a cabo, implemento la reforma que quiero ahorita, como mañana puedo implementar la que me dé mi regalada gana. Entonces, de alguna forma, este tema de la seguridad nacional, pues pasa también por ese esquema, por ese modelo, además de que volviendo al pacto militar, al pacto civil, al pacto político que implica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 1929 con la creación del Partido de la Revolución Mexicana por el Partido Nacional Revolucionario de Plutarco Elías Calles, pues es crear las instituciones que en ese momento consideraba él eran necesarias para tratar de desarmar a los distintos grupos políticos, y por eso su frase de ahora vamos a cambiar las armas por las instituciones políticas. Y hablando del atentado a los institutos políticos, pues no sabemos cuál sea realmente el lema a este respecto del expresidente López Obrador. ¿Destruir los institutos políticos a cambio de qué? ¿A cambio de un Estado de Derecho sometido o de un atentado contra los otros poderes públicos? No lo sé. No sé realmente la respuesta a ese respecto porque nunca lo oí decir algo más que eso. ¿Considera entonces que el sufragio efectivo no reelección no fue una buena idea o que no fue bueno aplicarla? No, sí lo es, sí es bueno. Digo, a ver, con lo que acaba de pasar hace algunas horas, hace algunos días, todavía no han pasado ni siquiera 48 horas, con la reelección, aunque no sea inmediata, pero al final regresa después de un periodo intermedio Donald Trump al poder ejecutivo, a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no vi ninguna caída de la bolsa de valores en Nueva York, yo no vi ninguna afectación. El caso inglés, que lo he citado varias veces, en lo que va de este siglo, no me acuerdo en qué número de ministros van con el CIR actual, pero aparte de que pasaron por la salida de la Unión Europea, el famoso Brexit con el Johnson, han tenido de todos colores y sabores, incluidas damas. Y yo no veo que se caiga la economía inglesa por eso. Entonces, de alguna manera podemos ver o podríamos decir que esto del sufragio efectivo no reelección en el caso mexicano por la cuestión histórica y a lo mejor por nuestras pasiones e ideales de sangre latina, que también las tenemos, si tomamos como referencia la cuestión de Julio César cuando se declara dictador vitalicio de la República Romana, pues obviamente es algo que nos influye desde el punto de vista histórico como sociedad y sobre todo como ambición política para la perpetuación del poder, que fue lo que se vivió pues con personas como Valentín Gómez Farías, como el caso obviamente del mismo Porfirio Díaz, y por qué no, hasta como las familias sexenales que el PRI tuvo en el poder desde 1900, pues concretamente a partir de que apareció el partido, porque tampoco es desde el origen de la revolución, pero sí mínimo hasta el año 2000, perdón. Entonces, en este sentido,
yo no lo vería como algo malo o algo erróneo, sino quizá como algo necesario para la forma de ser o de conducirse de la política nacional. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, considero que sanamente está viviendo el país un cambio a ese respecto, en el caso particularmente de la integración de las cámaras de diputados y de las cámaras de la Cámara de Senadores, donde, sobre todo en la Cámara de Diputados, se puede llevar a cabo una reelección. Y lo mismo pasa con los municipios. Entonces, tal vez de ver cómo se va desarrollando este juego, podría alcanzar a otros niveles. Sí es muy riesgoso, pero no por el poder en sí mismo, sino porque el poder desgasta. Y en ese desgaste es donde pueden venir los errores, es donde pueden venir los fallos. Y eso es algo que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con lo que la sociedad necesita, lo que la sociedad exige y reclama. Entonces ahí es donde se podría ver. Me estoy acordando ahorita, por ejemplo, del caso de Salinas de Gortari, cuando se hablaba en la política de pasillo su intención incluso de reelegirse. Pues aunque era joven, que llegó muy joven a la presidencia y salió siendo muy joven de la presidencia, pues a lo mejor sí tenía las fuerzas y las energías necesarias para seguir cumpliendo otro periodo, pero al final de cuentas, repito, el poder desgasta. Sin importar cuál sea la edad del titular del Poder Ejecutivo sobre todo. Y este desgaste puede ser lo que más dañe en un momento dado en la toma de decisiones y en la política misma. Entonces ahí es donde este juego, o que las reglas del juego sean muy claras, insisto, quizá más preciso para la cuestión de la configuración del orden jurídico y sobre todo en el caso político, necesite necesariamente de satisfacer estos elementos de renovación y de periodicidad, con independencia pues de la alternancia o no alternancia política. Digo, el PAN gobernó 2 sexenios y ahorita estamos en el segundo sexenio de este movimiento de renovación nacional, que no sé ni qué están renovando ni a qué nación se refieren, pero bueno, pues ahí están. ¿Sí? Muy bien, profe. Quisiera preguntarle una pregunta que pues a lo mejor puede causar un poco de discordia en la población mexicana. Entonces, quería saber, ¿tenía razón Peña Nieto cuando dijo que la corrupción ya era parte de la cultura mexicana? Pues si lo dijo en primera persona, a lo mejor sí. Pero, a ver, es que no es un fenómeno nuevo ni es un fenómeno exclusivo del sistema de la administración pública mexicana. Ojo, he dicho sistema de la administración pública mexicana, no del sistema jurídico mexicano. Es más, podría decir que hay países en donde por el sistema jurídico incluso los empresarios pueden hacerse deducibles pagos que hagan por prebendas a políticos, a la administración pública para obtener beneficios como puede ser la adjudicación de contratos de obra pública. Y eso no pasa en México, por ejemplo. Entonces, más que tener razón o no tener razón, es que las reglas, volvemos a la primer pregunta o el primer comentario que hacíamos, las reglas a aplicar para combatir este fenómeno social no son las mismas para cualquier persona, no son las mismas para cualquier grupo político, para cualquier grupo empresarial. Entonces ahí es donde podríamos decir que se marca más bien la diferencia. ¿Por qué? Porque de que hay una, no voy a decir que lucha frontal contra la corrupción, pero de que hay una intención constante desde hace años y no es exclusivo ni de Fox, ni de López Obrador, ni de Peña Nieto. Esto viene incluso desde el mismo Salinas de Gortari, a pesar de lo que se vivió al finales de su sexenio, pues desde que se hizo aquel famoso llamado a la renovación nacional, a una cuestión incluso
de comportamiento ético diferente por parte de la sociedad, atendiendo a esta idea de que incluso, pues así nos lo hacían saber en las frases hasta de los medios de información, la corrupción somos todos. Entonces era combatir todos como corrupción. Y sobre esto cierro el comentario con un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué cuando vas conduciendo en las calles de la ciudad invades zona peatonal? Eso es corrupción. ¿Por qué te estacionas? No me tardo 2 minutos estorbándole al vecino. Eso es corrupción. ¿Sí? Entonces, ahí está la cuestión de cómo a veces estamos yendo por las ramas cuando no vemos el árbol que tenemos enfrente o el tronco del árbol que tenemos enfrente. La viga en el ojo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista bíblico, la viga en el ojo, ¿sí? Creo que tenemos una pregunta sobre eso que va directamente conectada a nuestra responsabilidad, que sería la teoría de las ventanas rotas, que no sé si usted más o menos sepa. No. Bueno, ¿quieres que lo diga yo? Vas. Ok. La teoría de las ventanas rotas es cuando en un lugar, bueno, la teoría realmente es pusieron un coche en un vecindario pues de alto estatus y un coche en un vecindario de pues un estatus más bajo, ¿no? Entonces, en los dos, obviamente, es el mismo coche, no hay ninguna diferencia. En el primer coche, en el de un vecindario con mayor estatus, no le pasó nada. Pasó semanas en el lugar, no pasó absolutamente nada. El de estatus más bajo, pues fue desvalijado, le rompieron ventanas, todo ese rollo, ¿no? Ahora, el experimento siguió con que le rompieran una ventana al coche. Le rompieron una ventana, lo dejaron una semana y estaba igual que el coche que estaba en pues el territorio de bajo estatus. Eso concluyeron los investigadores que al ver que el coche tenía algún daño, bajó como esa seguridad, esa perspectiva de, ok, eso está bien cuidado, lo voy a respetar. Y al ver que estaba descuidado, todos empezaron a hacer pequeñas cosas. Primero se llevaron el retrovisor, luego la puerta, luego esto, luego el motor, luego así sucesivamente hasta que quedó desplomado. Entonces, en resumen, la teoría dice que al ver pequeñas acciones o pequeñas cosas ilegales, hace que la gente como poco a poco lo vaya normalizando. Como normalicé romper esto, normalicé hacer esto. Ahora voy a hacer algo más grande, y ahora más grande, y ahora más grande. Y al ver que no hay consecuencias, pues va a seguir escalando. Entonces yo lo quería conectar igualmente con nuestra sociedad mexicana, que al principio voy a tirar una basura al piso y como nadie me va a decir nada, ahora voy a tirar más. Y ahora como no me voy a decir nada, pues desde mi coche. Y ahora desde mi coche voy a estacionarme mal. Y así sucesivamente. Entonces, ¿usted cree que también podría aplicar a nuestra sociedad? Es una cuestión definitivamente, primero y antes que nada, de educación, de formación del ciudadano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo estás utilizando con un vehículo, que obviamente es muy gráfico el experimento, pero yo lo vería incluso hasta desde el mismo ataque a una persona en la calle en la que la sociedad no hace nada. Y ahí puede ser quizá que a lo mejor personas de un estatus más bajo más fácilmente se involucren en querer rescatar a esta persona que ven que está en una situación adversa que unas de estatus alto, porque de entrada el de estatus alto pues va a estar en su coche y ni modo que se detenga a mitad de la calle y se desgaste y baje. En cambio a lo mejor la de estatus bajo va bajándose del autobús, del camión y ve a esta persona desvalida y acude a ayudarla, no lo sé. Hay personas educadas en ambos estatus y en todas clases sociales. Entonces yo considero que es una condición de conciencia social. Entonces el ejemplo nos es muy gráfico para verlo desde el punto de vista social con esto de que una manzana podrida puede echarte a perder toda una caja. Sin embargo, también podemos verlo en el sentido de que si una manzana está sana, puede salir de en medio de una caja de manzanas podridas.
el tema es también, en esta conciencia social, la oportunidad que como sociedad damos a ese tipo de personas. Esto ha sido incluso un fenómeno que se ha visto mucho en Brasil, en países como Brasil, en países como Shanghái, un país que me llama mucho la atención, además de que tengo un amigo del cual suelo tener información en directo seguido, que es Madagascar. Durante la pandemia, por ejemplo, Madagascar fue uno de los países que menos muertos tuvo. Y claro, mi amigo me decía, no solamente porque nos va la vida en ello, sino porque como sociedad hemos sido conscientes de que no podemos exponernos, además por una razón muy importante, porque parece que al resto del mundo a veces habemos países que ni saben dónde estamos ni les importamos. Entonces, o nos cuidamos nosotros mismos, y a mí cuando lo veía yo a través del Zoom de la pantalla que conversábamos, pues él estaba ahí siempre solito en su habitación, a veces aparecía uno de sus sobrinos, alguien de su familia con los que convivía. Entonces, esta posibilidad, volviendo a estos ejemplos de estos países donde se han hecho experimentos como en las chabolas de Brasil, repito, donde han ido a rescatar a niños que de entrada, aunque sea por una cuestión futbolística o deportiva, lo sacan de ahí porque dicen, este es bueno para pegarle a la pelota, entonces vamos a rescatarlo y vamos a convertirlo en algo que funcione. Por eso hablo de la teoría también de que una manzana buena puede extraerse de en medio de una manzana podrida de una caja de manzanas podridas sin ningún daño. Volviendo a esto de las ventanas rotas, pues digo, es muy gráfico efectivamente, que si yo veo, incluso a lo mejor lo pensaría, no sé si como funcionario público, lo cual me costaría mucho trabajo porque nunca lo he sido, de decir, pues si no le exigen al jefe, si no es responsable de nada, ¿yo por qué voy a ser responsable de algo? O si mi vecino deja la basura donde no debe a deshoras en la noche cuando sabe que incluso el camión no va a pasar, ¿por qué yo no lo voy a hacer? En lugar de como sociedad organizarnos e ir y pedirle, pues a lo mejor no tanto al ayuntamiento, a la misma junta de colonos y decir, a ver, necesitamos un camión recolector de la basura entre todos. Porque esto si lo vamos escalando, luego entra la mafia del sindicato de los recolectores de basuras y que si no vas y negocias con ellos, no te reciben la basura en el tiradero. Entonces es una cadena que va rota o se va rompiendo precisamente por estos intereses particulares y no por el bienestar de todos o no por el bien público, como se suele decir, el bien común. Entonces, ¿deberíamos de tener cero tolerancia con el crimen? ¿Que se extraiga la manzana podrida antes de que pudra las demás? ¿O hay otra manera? Pues la experiencia ha sido muy diversa en los países. Estoy hablando, voy a pensar a lo mejor incluso en lo que está hasta documentado en películas y series de televisión, ¿no? Con el famoso Chicago de los años 20, que fue cero tolerancia, no les quedó de otra. También hay que tomar en contexto otra cuestión. El ámbito del tipo de guerra que te puede hacer esta delincuencia organizada es muy variable y sobre todo con el tipo de recursos. Hoy hablan pues de tecnología muy por encima de la que pueda tener las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a los ciudadanos y sin embargo las tiene la delincuencia organizada. Voy a poner nada más un ejemplo, los drones. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en cuanto me ven que yo salgo de la casa con la familia y me voy a comer, a lo mejor uno de estos famosos halcones que son los que le ayudan a la delincuencia organizada a estar viendo qué se mueve y qué está mal puesto para decírselos, en ese momento activa el dron desde su coche y lo saca y hace un recorrido por toda la parte superior de mi casa. No me refiero a los dentros, me refiero a la azotea. Y claro que ubica entradas, salidas. Entonces estoy vulnerable como ciudadano. Estamos vulnerables todos. Competir contra eso hoy en día, en referencia a lo que he dicho históricamente del Chicago de los 30, que fue cero tolerancia, ¿con qué puede haber un punto medio? Pues con lo que pasó con la Colombia de los años 90, de finales de los 90,
donde solo el diálogo entre la guerrilla y obviamente el gobierno, que ahí también era una cuestión de tipo político, pudo llevar a un punto medio pues la cuestión del estado en el que vivía Colombia y su población, que es un poco parecido a lo que estamos viviendo ahora en México. Entonces, ¿hasta dónde podemos llevarlos al diálogo? ¿Hasta dónde puede el Estado quererse armar más de lo que están armados los de la delincuencia organizada, supuestamente para podernos prestar el orden de seguridad? No lo sé. La declaración de guerra contra la delincuencia organizada de Calderón tal vez tuvo el fallo estratégico, o no sé si fue premeditado, de así hacerlo saber como para decir, ojo, voy a ir por ti. Y resulta que no fueron por ellos, fue al revés, ellos fueron por el Estado y lo tomaron. Cooptaron al Estado, dicho sea de paso. Entonces, esto de la delincuencia organizada y esto de tratar de implementar un mecanismo de cero tolerancia, creo que lo que genera es más fuerza, más violencia, y tiene mayores riesgos porque estás peleando contra algo desconocido. Lo que sí es cierto es que, al menos en la política de los últimos 6 años, el Estado demostró claramente confundir dos cosas que son muy diferentes: la seguridad pública con la seguridad nacional. Y creo que como este tema de la delincuencia organizada es un tema de seguridad nacional, un policía de a pie o el que va en la patrulla con su compañero comiéndose una torta y tomándose un refresco o hasta hablando por teléfono y testeando, no va a poder contra esa delincuencia organizada. Es un tema ya de seguridad nacional. Y como están empeñados en confundir estas dos formas de seguridad que son tajantemente diferentes, ¿quién queda en medio? El ciudadano de a pie. ¿Quiénes somos los vulnerables? Los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ni con los unos ni con los otros, como dijeron en los años 70, haciendo alusión a la cuestión política. Entonces, hay que buscar otro tipo de medios y de recursos, empezando porque el mismo Estado sea consciente de que no es una decisión legislativa, ahora una nueva ley de seguridad nacional o Ley General de Seguridad Privada, dice ahí en esta edición que tienes de la Constitución. Es una cuestión de seguridad nacional porque el Estado está peleando contra algo que es un movimiento no nada más de México, es un movimiento internacional. Una de las cosas que yo recuerdo en la última visita a Madrid, vas bajando en uno de los nodos que te enlazan del aeropuerto de Barajas hacia el centro de Madrid, que es la Avenida Américas, vas dando vuelta y lo primero que ves es un espectacular que dice Los Narcos de México, la serie de Netflix. A lo mejor de eso debería de pedir perdón el gobierno, pero a las televisoras, no al gobierno de España ni al gobierno de no sé dónde. Entonces también cree que ese tipo de actos, como esas series, como esa forma de distribuir media, que como que baja la percepción de las personas ante el narco, puede afectar como nuestra percepción de nuestra tolerancia a este tipo de cosas. Pues es que, dicho sobre eso, no es nada más el narco. O sea, como delincuencia organizada es todo, hasta la invasión de terrenos, o sea, es todo, están metidos en todos los negocios. O sea, ellos quieren estar participando en todos los negocios y a cambio, ¿qué te venden? Bajo su criterio, lo que el Estado no te garantiza, que es precisamente tu integridad personal y la integridad familiar. Entonces dice, a ver, aquí vamos a pasar todos los meses y usted tiene que darnos tanto, sin importar cuál sea el rubro. Claro, el movimiento del narcotráfico pues fue el que hizo detonar a partir de finales de los 70, principios de los 80, el fenómeno de la delincuencia organizada en México. Y su nombre lo dice, o sea, son delincuentes y están organizados. Y el Estado todavía está peleándose en estas competencias en el ámbito municipal, estatal, federal, quién es el competente. Entonces,
Mientras el Estado se está peleando en esto, estos se están reorganizando para abrir hasta un nuevo negocio de fentanilo, por poner un ejemplo. Entonces, hablar contra, o más bien, tratar de actuar de manera, vamos a decir, tolerante o incluso en un momento dado con tolerancia cero, pues es estar peleando contra el monstruo de las 1000 cabezas, porque cuando no te aparece uno, te aparece el otro, y te aparece incluso sin darte cuenta a la vuelta de tu casa el que tiene la distribución de no sé qué producto para este tipo de personas. Y te puede sorprender quién realmente se encarga de esos negocios. Y ya no hay esfera social o clase social donde no hayan penetrado. Hablando de la juventud, para un joven, ¿qué es más fácil? Un recorrido de 4 o 5 años para terminar una licenciatura, o en el caso de los médicos, a lo mejor hasta 12 años con la especialidad. Hoy necesitan subespecialidad, etcétera, para salir y estar ahí casi a lo mejor hasta mendigando un salario en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en un despacho para el caso de los abogados. Y en cambio estos acá, pues sí, te pones en riesgo, pero te están ofreciendo lo que a lo mejor en menos de 3 años traes coche del año, y no cualquier coche. También Es un problema económico también. También es un fenómeno económico, pero desde el punto de vista educativo y cultural, pues obviamente a qué principios y valores te adhieren en tu casa. No es que te los impongan, porque luego también esa es otra, porque hay un atentado contra la familia, porque la familia va en contra de este tipo de valores y de este tipo de intereses, y obviamente eso no le conviene ni al Estado ni a este movimiento de delincuencia organizada. Por eso les da lo mismo configurar como familia cualquier cosa. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice la Constitución sobre la seguridad nacional? ¿Hay algún artículo que explique cuál es la autoridad competente? Digo, yo no soy especialista en la materia, digo nada más la diferencia de lo que he oído en cuanto a seguridad pública y seguridad nacional, pero sí, precisamente de las últimas reformas constitucionales, sobre todo en el gobierno de López Obrador, tienen que ver con esta incorporación al esquema de un solo modelo de seguridad nacional para el resguardo de la integridad del Estado. Entonces, bajo estos parámetros, pues son los que han sido aprobados por el legislativo, y bajo estos parámetros es a los que se intenta organizar el Estado mexicano. ¿Por qué vemos hoy en día, incluso hasta como empresario, al ejército? Pues porque esta ley se los permite. Entonces, o esta organización nueva del Estado se los permite. Entonces, bajo este modelo, el estado de seguridad del mismo Estado mexicano representa un riesgo, porque estamos desviando los pocos recursos, podríamos decir, que tiene el Estado, ejemplo, a que el ejército se dedique a las aduanas o administrar el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Pues eso no, el Estado nunca, históricamente nunca le ha funcionado como empresario. Digo, y si no, la muestra clara está en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas más grandes del Estado con mayores deudas. Telmex. Bueno, Telmex en su momento, pero pues Telmex fue una operación ahí del gobierno de Salinas de Gortari con el señor Slim para desvincularlo del Estado y obviamente pues ser otro tipo de empresa, vamos. Hablando de lo que dice como de la reforma judicial, ¿cuáles son sus opiniones sobre los cambios que va a haber en la política y en la sociedad respecto a todos los cambios, todas las votaciones, todo el rollo, las teorías de que puede aumentar el poder que ya tiene el poder ejecutivo y el legislativo? Entonces, ¿cuáles son sus opiniones respecto a la reforma judicial? A ver, como percepción generalizada fuera del ámbito jurídico y aún así en el ámbito procesal, los litigantes,
Pues hay un fuerte grupo que dice si era necesaria una reforma al Poder Judicial. Podríamos decir que es del dominio público, no es de nadie desconocido la forma en la que han actuado algunos impartidores de justicia, ¿no? Entonces, incluidos ministros de la Suprema Corte. Eso es cierto. Como el caso de la chica de 14 años, ¿no? Que tuvo, no sé si lo conoce, que tuvo un aborto, espontáneo, y que su juez la condenó a indemnizar a su violador, y que encima la chica, pues de 14 años, pasara 10 años, creo que era, en prisión. Esa fue su sentencia. No sé cuáles sean las circunstancias propias del caso, pero bajo un parámetro general, pues hay un estado de indefensión total y absoluta, y obviamente el desconocimiento por parte del juzgador de criterios que van más allá de la mera ley, incluida la misma Constitución, porque al final de cuentas un ordenamiento jurídico se compone no solamente de las normas que conocemos o que podemos llegar a conocer desde el punto de vista escrito, porque así como hay normas no escritas, pensemos en las costumbres para las comunidades indígenas, son normas no escritas y según el artículo 2 constitucional son normas que rigen su vida como descendientes de los pueblos originarios e integrantes del pueblo mexicano, de la nación mexicana. Entonces, bajo estos parámetros, este ejemplo que estás dando tú creo que rompe con todo ese paradigma, sobre todo en tratándose de una menor de edad, sobre todo por esa particularidad, como que es una primera circunstancia que se debe de tomar en cuenta. Si el violador se vio afectado porque cree que tiene un derecho a la paternidad y por eso hay que indemnizarlo porque la chica hizo que se perdiera aquello que lo iba a realizar en el hecho de ser padre, pues está totalmente equivocado, porque el derecho a la paternidad no depende ni de nosotros, ni de la chica con la que estemos, ni depende de muchísimas otras circunstancias. Y eso no es algo que pueda sancionar el derecho, definitivamente. Y sobre todo, atendiendo, repito, a la condición de la chica. Entonces, esta idea nos sirve para enlazar con la pregunta concreta de que en la reforma judicial la sensación generalizada es esta, o sea, ya pongan en paz a los impartidores de justicia porque la percepción generalizada es que no hay justicia. Volvemos a las reglas que miden la aplicación del derecho en este país. Ahora sí que el famoso dicho, hágase justicia en la milpa de mi compadre, ¿verdad? A mí que me dejen en paz. Bajo este supuesto, pues la sociedad generalizada apoya y le da su apoyo al Ejecutivo en este caso y hasta al Legislativo y hasta a los ministros de la Suprema Corte que ya se voltearon contra la reforma judicial, que ya lograron convencerlos de que se voltearan, de decir sí, lleven a cabo la reforma. Con todo el riesgo que pueda implicar y con todo el temor a equivocarme, ¿a qué asocio yo el caso, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura? Pues a un lugar donde hay una selección de puestos y de venta de posiciones judiciales. Entonces, si para eso servía el Consejo de la Judicatura y no para realmente haber modernizado el sistema de impartición de justicia, pues obviamente estamos ante una reforma judicial necesaria, aunque no sea la forma en que debe llevarse a cabo la reforma, porque el otro tema está en que a los que ahora vienen a ocupar los cargos, ahora ya no se lo van a deber al Consejo de la Judicatura, que es un grupo de personas que están ahí junto al Estado, tomando decisiones y, repito, haciendo el negocio de la venta de puestos para jueces. Ahora se lo van a deber a los a los partidos públicos que los nombren como candidatos. Y la pregunta aquí es, ¿y dónde queda el derecho? ¿Dónde está el conocimiento del derecho? Porque sobre esto el gran justnaturalista John Finnis dice, como complemento de los deseos
o como complemento en general del deseo que debe de tener o satisfacer un ordenamiento jurídico, está la autonomía del Poder Judicial. Sin autonomía del Poder Judicial estamos acabados. El sistema jurídico va a tener problemas. Y dentro de esta autonomía del Poder Judicial es, por un lado, que los jueces que se designen para esta labor, o las personas que se designen para esta labor, sean las mejor preparadas, las más capaces, para con ello garantizar, y ahí entra el segundo elemento, el acceso a la justicia, y termina con una frase que me encanta que dice: para todos, incluso los pobres. Así termina él en su libro esta frase. Entonces, con esta reforma judicial, si realmente por la visión o la forma demagógica y populista que tiene el gobierno en turno en el poder de la cuestión del pueblo bueno, y que es el que tiene que cuidar y vigilar, pues yo creo que en esto de la justicia están muy alejados y muy ajenos a la realidad política que implica el ejercicio republicano de la teoría de la división de poderes, al menos como creo que de la forma más acertada lo planteó Montesquieu. Si estaba equivocado o no, pues obviamente es el momento de corregir o de enmendar, porque hasta en las monarquías constitucionales, como Inglaterra, como España, como Dinamarca, como muchas otras, la división de poderes es, dicho sea paso, es lo que mantiene viva la monarquía. Sí, constituye. Debe de haber entonces una meritocracia dentro de la democracia para la justicia. Dice Michael Sandel, el gran filósofo del derecho de la Universidad de Harvard, en uno de sus últimos textos, que es precisamente el de la meritocracia, que este poder es un riesgo que nos puede llevar al tema de creer que yo tengo el mérito y por lo tanto el poder que me da derecho a reclamar, ejemplo, este puesto como juez, como impartidor de justicia. Y ahí, pues obviamente es una visión de dos caminos, en la que por un lado, pues sí, puede ser cierto, por la forma en que a lo mejor ellos ven de decir, este es el más apto para llevar a cabo el desempeño de este puesto, pero por otro lado está la otra vertiente o el otro camino que dice, ¿y a cambio de qué le vamos a dar a nosotros ese reconocimiento? ¿Por qué razón va a ser él? ¿No habrá de casualidad otro por ahí que lo haga mejor? Porque aparte de entrada, pues es a lo mejor hasta de otro color o de otra ideología política o ha mostrado seguir otros caminos, o volviendo a la autonomía judicial que dice John Finnis, quiere tomar decisiones propias contra los intereses de mi proyecto político. ¿Sí? Entonces ahí está, creo yo, muy, muy marcado el tema de la meritocracia como un doble riesgo para el ejercicio del poder público en el ámbito del poder judicial. Claro. Hablando de la educación, que ya muchas veces ha mencionado, ¿cree que el nivel educativo de las personas cambia su perspectiva o influye su cultura política? En el sentido de cómo la ve, cómo la ejerce y cómo la comprende. Definitivamente va a ser más fácil hablar con una persona que tiene un cierto nivel de conocimiento, más que la cuestión de educación. Pero al final de cuentas, considero que es más fácil encontrar eco, y estoy hablando como el derecho debiese ver en esta cuestión la implementación de las normas jurídicas, es más fácil hablar con personas educadas para hacerles ver que las medidas jurídicas que se han tomado, léanse normas jurídicas, obviamente es conveniente, es lo más conveniente para todos.
que si trato yo de explicárselo, ejemplo, a un vecino gruñón que de entrada tiene problemas con el crédito de su casa, que tiene problemas incluso en el trabajo, que a lo mejor hasta padece de una adicción, cualquiera que ésta pueda ser, como para decirle, oiga vecino, no mueve su coche porque voy a salir. Estoy casi seguro que me va a responder hasta violentamente. Yo me muevo cuando yo quiero y que no sé qué. Aparte no, la calle es pública, no sé, cualquier respuesta que me dé. Entonces ahí la educación implicaría que de entrada ni siquiera se estacione ahí. Nada más para empezar a decir, no me puedo estacionar aquí. ¿Por qué? Porque no es un espacio para mí. Y sin embargo, ¿por qué lo hace? Porque él considera o él siente que en su condición, pues obviamente él tiene todo el derecho a estacionarse donde le dé su regalada gana. Como el ejemplo que tú diste hace algunos momentos del que tira la basura en la calle. ¿Qué me da derecho a tirarla? Que para eso está el gobierno y para eso pago mis impuestos. Entonces estoy pensando no en que el gobierno lo tiene que hacer, no en la responsabilidad pública. Lo estoy haciendo pensando en mí, en mi derecho. Entonces la pregunta a ese respecto es, ¿y tus deberes dónde quedan, perdón? A ver, compañero, explíqueme, usted tiene derechos, sí, ¿y sus deberes en dónde están? Su deber, ya olvídese para con la comunidad en el caso de no tirar residuos en la calle, para con el medio ambiente, para con la contaminación que se viene el día de mañana. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve en una ciudad tan bonita como Guadalajara, que llueve a cántaros y a raudales, tener un sistema de captación de agua pluvial que revuelve el agua con los desechos orgánicos? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué queremos entonces el agua de lluvia? Y que luego se tapa. Y que luego Sí, se también. tapa además. ¿Sí? Entonces, ahí la cuestión de la educación, de la cultura, nos hace ver, pues que incluso hasta cuando voy entrando a mi casa, si veo un papel tirado, no es porque, ay, gente cochina, ¿por qué lo tiran? ¿No? Lo agarro y lo recojo, porque aparte está en la entrada de mi casa. Sí, claro. ¿Eh? ¿Cree, maestro, que influya en la forma de actuar de la gente, precisamente esto de que no quiera recoger su basura, cuando lo más probable es que esa gente también sabe que debería de, que eso no está bien, que no debería de estacionarse justo enfrente de su garaje? ¿No será posible que tomen esta postura porque las autoridades toman la misma postura? ¿Se conducen con prepotencia, con ilegalidad? Nada más así rápidamente, a lo mejor por no profundizar más por algo que es obvio, pero si vemos la forma de conducirse, ejemplo, pues de las patrullas, de las policías municipales, de los mismos de movilidad, de vialidad, que son los primeros que se te atraviesan y que a lo mejor deberían de ser los que incluso empiecen por demostrar que pueden ceder el paso en estas avenidas que se aglutinan de coches en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, por resulta que son los que tienen este comportamiento que tú dices, que hace que el ciudadano diga, mira, ven, si ve cómo va ¿por qué yo no? Yo que pago impuestos. ¿Sí? Y entonces el cambio debe de venir de arriba hacia abajo, Claro. de abajo hacia arriba, no, por todos en lados. todos los órdenes, De incluso todos. horizontal, volviendo a la cuestión jurídica que creo que es la que nos concierne. Yo en varios ámbitos he hecho precisamente la propuesta de la necesidad de que ya no debemos de ver al derecho verticalmente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra norma suprema, que, a ver, sí está bien para organizar el Estado, pero a la par de esta Constitución y de cualquier otra Constitución de otro Estado, puede haber un tratado, como pasa en la Unión Europea, que se coloca por encima de tu Constitución y que más que verla por encima lo tiene que ver al mismo nivel, y más cuando consagra cuestiones de derechos humanos. Y a partir de ahí, toda norma que enriquezca el bienestar humano y la seguridad jurídica de las personas, un poco como decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, lo que pasa es cuando lo dice un santo encerrado ahí en su celda dominical, el derecho es el objeto de la justicia, es al revés.
como se actúa generalmente. Generalmente se actúa pensando en que no, es que haremos leyes más justas, pero es que si no son justas no deberían ni de ser leyes. Lo dijo San Agustín en el siglo IV de nuestra era, o sea, ya hace algunos añitos, y luego lo desarrolló más profundamente Santo Tomás de Aquino, y es en lo que ha girado parte de la crítica o el análisis de la teoría iusnaturalista para el derecho. Entonces, a ver, si estamos obviamente buscando satisfacer el interés colectivo, el límite de la justicia de dar a cada uno lo que le corresponde se da precisamente en el bien común, que es lo mejor para todos, y no se trata nada más de tu derecho porque pagas impuestos. Claro que sí. No sé si, Marco, te gustaría hacer una última pregunta. ¿Cree, maestro, que esta Constitución y las leyes que de ella emanen y emanaron fomentan o permiten la corrupción en todos sus estados? ¿Debe de cambiar de alguna forma? ¿Hay algo en ella que de alguna forma maldice nuestra nación a que sea como es? ¿O viene de otro lado este mal que tanto nos... A ver, creo que esto daría para otra charla nada más para hablar de eso, pero así rápidamente puedo decir que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a resolver el tema de la corrupción, ni el nuevo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica va a ser el mal para México para los próximos 4 años. La solución y el mal está en nosotros mismos, somos los mexicanos. No actuamos, y lo digo incluso hasta como profesor universitario, en un sentido colaborativo. Generalmente tratamos de fomentar o estimular hasta en las gentes jóvenes que se acercan a nosotros el estilo o el modelo competitivo de la humanidad. Entonces, si vienes a competir a este mundo, pues que Dios te cuide y buena suerte. En cambio, si vienes a colaborar, eres bienvenido. Y en esto de la corrupción, por un granito de arena que aportemos cada uno, es una colaboración grandísima para tratar de evitar los problemas que, repito, son una serie de palabras que no van a resolver absolutamente nada. Es una constitución que incluso consagra derechos desiguales. Nada más voy a citar 2, artículo 2 constitucional y artículo 123 constitucional, cuando se trata de que la ley debe ser igual para todos. Entonces, ahí se los dejo de tarea, ¿no? No sé. Hablando de tareas, ya para irnos, ¿qué le diría a alguien que no sabe cómo ejercer su derecho, o que no sabe cómo distinguir, o más bien que no tiene las armas para saber cómo comportarse cívicamente? ¿Cree que hay algo que podamos decir o que se pueda hacer por ellos? ¿Dónde pueden informarse? ¿Qué pueden hacer? Bueno, informarse definitivamente, pues están las mismas leyes, los mismos colegios de abogados, las universidades que generalmente tienen un bufete jurídico que presta servicios sociales para ayudar a gente que no puede tener acceso a lo mejor a una defensa jurídica. Pero la clave está no solo para la cuestión jurídica, sino para todo el tema que puede implicar, incluso hasta el tratar de emitir una opinión, es el conocer. El conocimiento, no solo porque te dé el poder que creas que te hace sentir que sabes más que los demás, no. Me refiero al conocimiento como saber, como decía Aristóteles, que es como empieza su libro La Metafísica. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Entonces el saber, aún el mismo conocimiento empírico, implica obviamente que te ponga a reflexionar, a ver, ¿por qué no tiro la basura? Y si busco una respuesta, a lo mejor resulta que termino hasta en un curso de ecología. Sí, es cierto. En cambio,
en este conocer, en este saber, está enfrente, por un lado, el idealismo, el ideal. Es que lo ideal sería que todos fuéramos educados. Pues sí, pero el ideal se mueve por pasiones. Porque basta con que yo salga un día y me tope con un vecino que no es como yo considero que debería de ser amable conmigo, y digo, ya ves, no sirve de nada, ¿para qué no se puede ni ser amable en esta ciudad? No todos te van a ceder el paso en el coche, y sin embargo, si uno lo hace, pues hasta un like le haces, ¿no? Sí, pues sí. O simple y sencillamente, pues hasta aplaudes que alguien sí utilice las direccionales para pedir incorporarse a un carril o un cambio de sentido. En cambio, esto de que les tienes que adivinar para dónde van. Que se pasan 8 carriles así de... Entonces, ahí, repito, es una cuestión que yo considero que más que tener que ver con si la Constitución tiene la solución o si el gobierno de Estados Unidos nos va a perjudicar o no nos va a perjudicar, no es algo que marque el futuro de lo que nosotros queremos como sociedad, primero como personas, pero luego como sociedad y obviamente para el país. Sí, ¿no? Al final el cambio está en la sociedad, ¿no? Realmente estos son valores que escribimos, pero que realmente no tienen ninguna fuerza si realmente nosotros como individuos no los hacemos cumplir, ¿no? Claro, porque alguien puede suponer, entonces si él está hablando como profesor universitario del ámbito colaborativo, quiere decir que podemos hacer exámenes en equipo. Pues a lo mejor sí, por el ejercicio de resolver casos prácticos en equipo, pero luego hay un ejercicio individual que te permite incluso hacer la reflexión personal. ¿Cómo voy en esto? ¿Cuál es el camino que estoy siguiendo para aprender esto? Y si para eso recurro a una herramienta que puede ser el libro, el apunte del compañero o lo que el otro está escribiendo, es decir, lo que todos conocemos como copia, pues tú sabes hasta dónde llega a ponerte a hablar de honestidad, corrupción o no, porque eso es corrupción. ¿A quién estás engañando? ¿Al profesor? El profesor con los lentes que trae ni ve, ni se entera de qué está pasando, no sabe ni utilizar la inteligencia artificial, no sabe ni lo que es el ChatGPT. ¿Tú crees que el profesor le va a... Nos engañamos a nosotros. Exactamente, como nos seguimos engañando históricamente, porque la diferencia entre la visión, por ejemplo, de algunos comentaristas mexicanos respecto a la reelección de Trump, sobre todo arrasando en la Cámara de Representantes y en el Senado el Partido Republicano, es casi ya, pobre México, se lo llevó la tristeza. Y no tomamos en cuenta que no estamos hablando de que aquí los legisladores hacen lo que el jefe del Movimiento de Renovación Nacional les dice, no el presidente en turno, el jefe del Movimiento de Renovación Nacional, repito. Allá no, allá es una carrera legislativa. Al Congreso van a llegar, y obviamente a la Cámara de Representantes y al Senado, personas que van por su segundo o tercer o cuarto periodo, y algunos a lo mejor hasta el quinto o el sexto. Entonces ellos no van a someter a los intereses del señor Trump su voto, y menos sabiendo que hay una carrera legislativa de por medio. Volviendo a la no reelección, ahí vemos donde sí puede haber ciertos parámetros en los que la reelección sea sana. Aprender a legislar y conocer del ámbito legislativo necesita experiencia. Esto de que me digan que la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes en México es una señora que es representante de una tienda o de un negocio que vende tortas, ¡ay Dios! Bueno, no hay un diputado que es sexo servidor, si no me equivoco. No, y el magistrado que hubo en Aguascalientes, el poder electoral, no sé qué tanto, o sea, en fin. Muy bien. Entonces... Damos cierre, maestro. Muchísimas gracias. No, al ¿Quiere contrario. comentar algo más? No, un gusto y motivarlos a seguir interesados en estos temas, porque luego también, yo repito, no me dedico a la política, pero escuchando a políticos jóvenes actuales, y algunos de ellos exitosos, invitan a la gente a involucrarse, si no a la política, sí a conocer de lo que pasa en la sociedad.
y contribuir con el granito de arena que nos corresponde a cada uno. El mundo no va a cambiar porque yo me levante temprano y yo solo esté en mi casa barriendo el frente de la calle, ¿no? Eso lo va a modificar y lo va a corregir un poco, pero no creo que sea una condición que yo espere con ello un cambio y que todos los vecinos se pongan a hacer lo mismo que yo. Pues eso es una cuestión de una conducta normal que creo que cualquier ciudadano realiza en su propia casa, ¿no? Entonces, por cosas tan sencillas creo que se hacen cosas grandes. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos que nos haya dado sus horas de su vida para este proyecto y también a los escuchantes, ¿no? A los oyentes, a los que ven el video, a todas esas personas. Les agradecemos mucho su tiempo. Yo soy Emiliano Castro Mayorga. Yo soy Marco Antonio González Mercado y nuestro maestro Paco Lara. Pacus Larus. Pacus Larus, así es. Bueno, nos vemos en una próxima edición y buenas noches, buenas tardes y buenos días.